Bien. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, señores. Me es muy grato volver a dirigirme a ustedes nuevamente. Hubieron algunos problemas técnicos que ya se están solucionando. Pero bien, vamos a empezar un nuevo video. Esta vez vamos a tratar, continuando las lecciones del video anterior. No se olviden, en el video anterior tratamos acerca de los modos, las clases de sucesiones, ¿no? La sucesión testamentaria, la sucesión intestada, la sucesión mixta y la sucesión contractual, ¿no? Con sus diferentes pactos. La sucesión contractual, recordando siempre que está prohibida en nuestro país. Ahora vamos a entrar al tema de los modos de suceder, ¿no? Se refiere a los criterios que se toman en cuenta para determinar los casos de concurrencia, participación o exclusión de los sucesores, forma como deben distribuirse los bienes de la herencia. Entonces vamos a ver que se pueden suceder de dos modos, ¿no? Por derecho propio y por derecho de representación. Veamos. La sucesión por derecho propio, ¿no? Es aquella sucesión en la que el heredero hereda directamente del causante. No hay un orden intermedio entre el heredero y el causante. El ejemplo clásico es el hijo que hereda al padre. Entre el padre y el hijo no hay un orden intermedio. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esa es una sucesión por derecho propio. Yo tengo el derecho de heredar al causante. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Yo tengo de heredar a la causante. ¿Por qué? Porque soy su esposo. ¿Se dan cuenta? Yo tengo el derecho a heredar al causante. ¿Por qué? Porque soy su padre. El que murió fue el hijo. Yo tengo derecho a heredar a mi hijo. ¿Ya? Entonces, como vemos, no hay órdenes intermedios entre mi padre y yo, no hay un orden intermedio. Entre mi cónyuge y yo, no hay un orden intermedio. Entre mi hijo y yo, no hay un orden intermedio. Eso es, ¿no? Este es el modo más simple de heredar, pues, ¿no? La herencia se divide en tantas cuotas o participaciones como herederos concurren en ella. Y a este modo de suceder se le llama también, ¿no?, in capita, desde el derecho romano. Ya los romanos esto lo tenían estudiado, por supuesto nosotros solo estamos siguiendo la tradición. Por eso es que nuestro sistema jurídico es el sistema romano-germánico, ¿no? Entonces los romanos a este modo de suceder le llamaban in capita o en cabeza. ¿Ya? Entonces la herencia se divide en tantas partes como cabezas de herederos hay en ella. Muy bien. In capita. Por ejemplo, yo soy viudo y tengo mis dos hijos. Ya saben cómo se llaman, Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, al morir yo, ¿quiénes van a heredar por derecho propio o in capita? Mis engreídos, Caín y Abel. 50% para Caín, 50% para Abel. Tranquilo, no hay problema. Pero hay otro modo de suceder también, que es la sucesión por derecho de representación, ¿no? Sucesión por derecho de representación. Se configura cuando el llamado a recibir la herencia por derecho propio está impedido de hacerlo, ¿no?, por haber fallecido con anterioridad al causante, o por haber renunciado a la herencia, o haber sido excluida de ella, ¿no?, excluido de ella por desheredación o por indignidad. Casos en los cuales los descendientes de los impedidos pasan a ocupar su lugar y a recibir lo que a éste le correspondía.
De darse esta situación, ya no podrá dividirse la herencia in cápita o por cabeza, ¿no? Sino esta vez se va a dividir, ¿no? In estirpe o por estirpe, dividiéndose entre ellos la cuota que le correspondía a su ascendiente impedido. Vamos a ver. Por derecho de representación. Habíamos visto in cápita, tranquilo, sin problemas, ¿no? Por representación, con un ejemplo, ¿no? Lo vamos a entender mejor, con un ejemplo. Yo tengo mis dos hijos, Caín y Abel, ¿verdad? Caín es soltero, no tiene hijos. Abel es casado y tiene dos Abelitos, ¿no? Los Abelitos, mis nietos. Bien. Pero sucede que Abel muere en un accidente, ¿no? Muere en un accidente. Abel, qué pena me da. No es natural que los hijos mueran antes que los padres, pero pasa, pues no pasa, es terrible. Bueno, Abelito murió y pasa el tiempo, un par de años después, muero yo. Esta vez el que se muere voy a ser yo. Un ataque cardíaco y me muero. Muy bien. Entonces, mi hijo Caín inicia la sucesión intestada. La sucesión, porque yo he muerto sin hacer testamento. Entonces, Caín inicia la sucesión intestada. Como ustedes saben, en un proceso de sucesión intestada, lo que se define es quiénes son los herederos del causante, del que ha fallecido. ¿Quiénes son los herederos? Eso es lo que se define, ¿no? La sucesión intestada de don Darío Meneses está integrada por... Eso se inscribe en registros públicos. Muy bien. Entonces, ¿quiénes serían mis herederos? Caín, mi hijo, por derecho propio. Y Abel. Abel no, pues porque Abel murió 2 años antes que yo. Y si había muerto 2 años antes que yo, no tiene derecho a heredar. Pero tiene 2 hijos, los Abelitos. Estos, los hijos, van a heredar por representación, es decir, lo que le hubiera tocado a su papá Abel, lo van a heredar los Abelitos. Así de simple. Eso es herencia in estirpe. Caín ha heredado in cápita, por derecho propio. En cambio, los Abelitos, mis nietos, van a heredar in estirpe, por estirpe, en representación de su papá Abel, que no puede heredar porque él murió antes que yo. Entonces, ¿cómo sería la repartición? El 50% de mi herencia, de mi patrimonio, va a ser para Caín, 50%. Ningún problema con él. Y el otro 50% que hubiera recibido Abel, lo van a recibir por representación sus hijos, ese 50%. O sea, 25% para el Abelito y 25% para la Abelita, para mis nietos, son parejitas. Entonces, en total, el 50% que hubiera recibido Abel lo van a recibir mis nietos, 25-25. Eso es, ¿no? Heredar, ¿no? Por representación in estirpe. 50, 50, solo que este 50 se divide en dos. 25 para Abelito y 25 para Abelita. Tranquilo. Eso es, ¿no? Hereda por derecho propio ¿no? y por representación. In cabeza, in estirpe. Ya sé lo que se están preguntando ustedes y están diciendo, oye, pero Abel estaba casado. Abel estaba casado y la esposa de Abel
María, digamos que así se llamara, ¿no? María, la esposa de Abel. María, la esposa de Abel, no tiene ningún derecho a heredar. Oh, no, no puede ser, profesor. ¿Cómo es posible que diga eso? Si las esposas también son herederas forzosas, eso nos dijo usted en la clase anterior, cuando nos habló de los herederos forzosos de primer orden, segundo orden, tercer orden. La esposa de Abel es heredera forzosa. Sí, claro, tienen toda la razón, pero la esposa de Abel es heredera forzosa de Abel. Cuando se hizo la sucesión intestada de Abel, ¿no? ¿Quiénes fueron sus herederos de Abel? Sus dos hijos y su mujer. Y heredaron lo poco que tenía Abel, pues no, recién estaba empezando, Abelito tenía pues su departamento y punto nada más, ¿no? El auto viejo y se acabó. Eso lo heredan los dos hijos y su mujer. Ahí sí, la esposa de Abel tiene todo el derecho a heredar, heredera de tercer orden, forzosa, privilegiada, como les dije en la clase anterior. Pero en este caso no se olviden, señoritas, no se olviden, señores. En este caso se está haciendo la sucesión intestada mía. Yo soy el suegro de esa señorita, de esa señora, de la esposa de mi hijo. Yo soy el suegro. Por lo tanto, ella no tiene ningún derecho a heredar en mi sucesión. Los que tienen derecho son mis nietos, por representación, porque ellos son mis nietos, ¿no? Descendientes en línea recta. La esposa no. Ahora se están dando cuenta. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque siempre me preguntan eso. Doctor, ¿y la esposa del hijo o el esposo de la hija no tienen derecho a heredar? No. Tienen todo el derecho a heredar de sus respectivos esposos. De eso no hay ningún problema, pues son los esposos. En este caso es la esposa de Abel. Pero, ¿por qué? ¿Qué derecho tendría mi nuera de heredarme a mí? ¿Es mi pariente consanguínea? No. ¿Qué tipo de parentesco tengo con mi nuera? Por afinidad. Punto. Y los parientes por afinidad no tienen ningún derecho a heredar. Si yo hubiera hecho mi testamento y le hubiera dejado en mi testamento un legado a mi nuera María, que dicho sea de paso es buena gente, ¿no? Lo hizo feliz a mi hijo, es buena madre, la quiero mucho. Si yo hubiera hecho testamento, le hubiera dejado un legado. Punto. Ahí sí, ¿no? Recibía como legado, no como heredera. Pero como me he muerto intestado en el ejemplo, se va a hacer la sucesión intestada. ¿Y quiénes son los únicos con derecho a heredar? Mi hijo Caín y mis dos nietos, los Abelitos, en representación de su papá. Mi nuera de mí no tiene ningún derecho a heredar. ¿Ahora sí está quedando claro? Ya, perfecto, muy bien. Sí me gusta que pregunte. Bien, entonces hasta acá estamos viendo, ¿no? Las formas de suceder, por derecho propio y por representación, ¿no? Por derecho propio y por representación. ¿Qué? ¿Las formas de parentesco? Muy bien, les voy a aclarar las formas de parentesco. Esto es de derecho de familia, pero ya que hemos tocado el tema de la afinidad, es mejor que lo tengan claro, ¿ya? Estas cosas se tienen que tener muy, muy claras cuando resuelvan los problemas de sucesiones, porque son esos los problemas que se van a presentar. En los problemas, ¿no? En los asuntos de sucesiones en los que yo he estado, y bueno, y es mi especialidad, entonces, ¿cuáles son los líos que más rápido se presentan como en un proceso así? Uno, que la nuera quiere heredar. La nuera también quiere intervenir en la sucesión como una heredera más. O sea, que se divida entre Caín, los Abelitos y ella. De cajón, eso va a pasar siempre.
Y hay abogados, desgraciadamente hay colegas, y lo he vivido, que les dicen que sí, que tiene derecho a heredar al suegro. O no saben derecho de sucesiones, o quieren cobrar y pueden decir cualquier cosa. Pero pasa, hasta que se les hace entender en el proceso que las nueras no tienen ningún derecho, o los yernos. Pero por lo general, los casos que he visto, varios casos, son las nueras las que quieren ingresar como herederas. Bueno, ya, perfecto. Se les dice que no, se les explica, se habla con el abogado y bueno. Y otra situación que se presenta es, ya que la nuera, no va a heredar, la mamá de los gemelos, dice, muy bien, entonces la fortuna del abuelo, ¿no?, de mi suegro, se va a dividir en 3 partes iguales. Una parte para mi cuñado Caín, otra parte para mi hijito Abelito y otra parte para mi hijita Abelita, en 3. También dicen eso. No es así, no. Con un ejemplo, digamos que mi fortuna sean $300,000, un ejemplo. Si mis 2 hijos hubieran vivido, a cada uno le hubiera tocado 150,000 y 150,000. Perfecto. Por derecho propio. Pero en este caso, la nuera dice, ya, yo no tengo derecho a heredar. Perfecto, ya entendí que no tengo derecho a heredar. Muy bien, ya está. Pero entonces que la fortuna se divida 100 para mi cuñado, 100 para Abelito y 100 para la Abelita. Así. No, tampoco es así. No. La parte que le toca a Caín, el 50%, eso es intocable, eso le toca a él. Si mi fortuna sería 150, o sería los 300,000, a Caín le tocaría sus, ¿no? Si la fortuna es 300,000, a Caín le tocaría sus 150,000, y los otros 150,000 se dividen entre 75 para Abelito y 75 para Abelita. No es 100, 100, 100. Son esos detalles, señoritas, son esos detalles, señores, que ustedes los tienen que conocer a cabalidad, porque son estos los problemas que se les van a presentar. Y lo digo con experiencia, pues tengo más de 30 años como abogado y he visto innumerables de estos casos de sucesiones. Cuando hay representación, entonces hay que hacerle entender al abogado de la señora que no, pues que no es así, ¿no? Que los niños tienen derecho a heredar, sí, por representación, perfecto, pero la parte que le hubiera correspondido a su padre, al representado, que es la mitad de la herencia. Así que eso no se puede repartir en 3/3, es mitad, mitad. Y los cónyuges de los hijos, en este caso la cónyuge de Abel, no tiene derecho a heredar. Pero estábamos hablando de las clases de parentescos, ¿no? Para que esto quede claro. Esto simplemente es recordarles los que ustedes ya han hecho en Derecho de Familia. Existe el parentesco consanguíneo, pues, ¿no? Existe el parentesco consanguíneo, que es el parentesco consanguíneo en línea recta, ascendente, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en línea recta descendente, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y en colateral, en la línea colateral también existe el parentesco consanguíneo, ¿no? Mis hermanos, digamos que si yo sea a mi nivel, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, mis primos, mis sobrinonietos, mis tíos abuelos. Esos son mis parientes consanguíneos en la línea colateral. Parentesco consanguíneo. Y solo es válido el parentesco consanguíneo legalmente hasta el 4º grado de parentesco consanguíneo. ¿Con quiénes tenemos el 4º grado de parentesco consanguíneo? Con los primos, los sobrinonietos y los tíos abuelos. Y ahí muere el parentesco consanguíneo, legal.
Lo que les estoy diciendo ya ustedes lo han visto, así que simplemente les estoy recordando, ya que estamos tocando este tema. Luego tenemos el parentesco por afinidad. Por afinidad. ¿Con quiénes tenemos parentesco por afinidad? Con los parientes de nuestro cónyuge hasta el segundo grado. Tenemos parentesco por afinidad con los parientes de nuestro cónyuge hasta el segundo grado. ¿Cómo es eso? Ahora les explico. Por ejemplo, con mi esposa y yo tengo parentesco por afinidad en primer grado con mis suegros, es decir, con los papás de mi esposa. Mi suegro y mi suegra. Yo tengo parentesco con ellos por afinidad en primer grado. Y en segundo grado, con mis cuñados, es decir, con los hermanos de mi esposa. Ese es el parentesco por afinidad en segundo grado. Y ahí muere el parentesco por afinidad legal, no hay más. Y los sobrinos que me dicen tío, tío, no son mis parientes legales. ¿Ya? Pariente legal por afinidad hasta los cuñados en segundo grado y a los suegros en primer grado. Eso es importante. No, pero igual tu sobrino. No, señores, esto es importante. Porque los grados de parentesco consanguíneo y por afinidad se tienen que aplicar en el derecho en muchas situaciones. En el derecho sucesorio, en el derecho laboral, en el derecho penal. Entonces, es bueno conocer eso. Entonces, hasta acá tenemos parentesco consanguíneo, ascendiente, descendiente, colateral, parentesco por afinidad con los suegros, con los cuñados. Y tenemos el parentesco legal, ¿no? Que es el parentesco por adopción. Yo adopto un niño, adopto un bebito. Tengo un parentesco con él. Parentesco por adopción, soy su padre. Y mis hijos, Caín y Abel, van a tener un parentesco legal también con su hermano, porque ahora vendría a ser un hermano, porque los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos naturales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tercer tipo de parentesco. Consanguíneo, luego por afinidad y el parentesco legal, civil o parentesco por adopción. Bien. Y entre los cónyuges, a ver, acuérdense, ¿quién podría decirme que existe un parentesco entre los cónyuges? ¿Qué es lo que existe entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa? Un vínculo, un parentesco. ¿Qué? El vínculo matrimonial no es, pues. Parentesco por afinidad tampoco. Acuérdense de lo que les han enseñado en derecho de familia. Bueno, les voy a hacer recordar. Lo que hay entre los cónyuges no es un parentesco. No es el parentesco por afinidad. Ojo, todo el mundo dice que hay entre los cónyuges parentesco por afinidad, porque son afines entre sí, porque se aman. No, 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 no. Estamos estudiando derecho y tenemos que expresarnos de acuerdo a la ley, como abogados o abogadas. Ya no con florituras, ni con poesías, ni con cosas por el estilo. Legales. ¿Qué dice la ley acerca del parentesco por afinidad? La ley acerca del parentesco por afinidad dice que tus parientes por afinidad son los parientes de tu cónyuge hasta el segundo grado. Parientes de tu cónyuge, no dice tu cónyuge, sino sus parientes. Los parientes de tu cónyuge son parientes tuyos por afinidad. Entonces, ¿qué tenemos con el cónyuge? La ley no lo dice, pero sí lo dice la doctrina. Y eso viene desde el derecho romano. Y eso ya lo han aprendido ustedes en familia, ¿verdad? Bueno, les voy a hacer recordar.
¿Qué cosa es lo que hay entre el cónyuge, entre el esposo y la esposa? Existe un vínculo. Vínculo. ¿Qué vínculo? El vínculo uxorio. ¿Cómo? Uxorio. Vínculo uxorio. Así se dice. Uxorio. Tanto es así que antiguamente, y bueno, no tan antiguamente, yo por lo menos he aprendido el derecho penal, ¿no? Estudiamos el derecho penal con el Código Penal de 1924, ¿no? Para que vean lo viejo que soy. El delito en el que el esposo mataba a la esposa o la esposa mataba al esposo, a ese delito se le llamaba, en el derecho penal clásico, uxoricidio. Seguro han oído hablar de él, de repente tienen un tío abogado, un papá abogado, un abuelito abogado. Y en ese, ¿no? O sea, antes se decía eso, ¿no? Ha cometido uxoricidio, es decir, ha matado a su cónyuge. Viene del vínculo uxorio. Pues. Entonces, ¿qué vínculo tenemos con nuestros cónyuges? El vínculo uxorio. ¿Ya? Entonces, parentesco consanguíneo por afinidad, por adopción, y el vínculo entre cónyuges, vínculo uxorio. Se los digo porque ustedes son estudiantes de derecho, pero nadie más usa esa frase. Es vínculo uxorio. Se los digo porque ustedes son estudiantes de derecho, pero nadie más usa esa frase. ¿No? La sucesión, ¿no? Por derecho propio y por representación, por derecho propio in capita y por representación in estirpe. Bien. Ahora vamos a ver otro capítulo que se refiere a la sucesión a título universal y a título particular. Sucesión a título universal y a título particular. Porque seguro ustedes han escuchado que dicen, ¿no? Él es el heredero universal. Oye, eso. Heredero universal. Heredero particular. ¿Cómo se dice? Ahora lo vamos a entender. ¿Qué cosa es la sucesión a título universal y a título particular? Nada del otro mundo lo vamos a entender clarito.
Miren ustedes. La sucesión a título universal es cuando los herederos, ¿no?, adquieren en bloque, en un solo acto, el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones. Con un ejemplo se va a entender mejor. Yo me muero. Mis dos únicos herederos son Caín y Abel. Ellos van a ser mis herederos universales. Cuando se haga la sucesión intestada, el juez los nombra mis herederos a Caín y Abel, herederos universales. O sea, Caín y Abel tienen derecho a heredar el total de mi patrimonio. Mis hijos se convierten en propietarios, ambos en copropietarios del total del patrimonio. Las casas, los carros, las cuentas, los negocios, los terrenos, todo ese vasto patrimonio es de ambos, como copropiedad. Son herederos a título universal. Posteriormente se tiene que realizar la división y partición. Es decir, cuando ya Caín y Abel se pongan de acuerdo y se dividan pues las propiedades, ¿no? A ver, Abel, tú que eres abogado, le dice Caín, ¿no te convendría a ti la casa de Miraflores donde vivía papá y tenía su estudio? Sería mejor, ya tendrías casa y estudio y tranquilo. En cambio yo, dice Caín, que a mí me gusta el campo, tú sabes, yo me gusta pues cosechar, sembrar los animales, yo soy hombre de campo, me quedaría con el terreno que papá tiene en Huaral, ¿no? La casa y el terreno en Huaral, donde están los animales, los caballos. Yo viviría ahí feliz con mi familia. Abelito le dice, sí, bueno, tienes razón, pues, ¿no? Porque a mí, yo iría de visita a visitarte de vez en cuando a hacer una parrillada, pero mucho vivir con animales, plantitas, eso no es lo mío. Ya, perfecto, entonces tú te quedas con la casa de Miraflores y el estudio, y yo me quedo con el terreno y la casa en Huaral. Los autos. Abel le dice, yo me quedo con el auto, pues, con el sedán, el Peugeot. Y tú, Caín, llévate la camioneta, pues si vas a vivir en el campo necesitas un carro fuerte, grandote, llévate la camioneta. Y así, eso es lo que se conoce como la división y partición. Lo aconsejable es que los herederos se dividan de esa forma, ¿no? No van a ser exactamente igual, pues la casa de Miraflores no vale igual que el terreno, no, pero de una manera civilizada, pacífica, armónica, de acuerdo a los intereses de cada heredero. Eso es lo aconsejable. ¿Y dónde pueden hacer esa división y partición? En un centro de conciliación. Y el conciliador levante el acta con todos los acuerdos, ¿no? La casa en la ciudad para Abel, la casa en el campo para Caín, el sedán para Abel, la camioneta para Caín, y así. Luego todo eso se inscribe, se firma el acta y luego se lleva a escritura pública, a registros públicos, para que los bienes pasen a nombre de cada uno, ¿no? La casa en la ciudad con el estudio pasará a nombre de Abel, la de Huaral, la casa de campo con el terreno, a nombre de Caín y así. Eso es lo que se conoce como la división y partición. Al principio, como les dije, después de la sucesión intestada, mis hijos son herederos universales, porque han heredado los dos el total, y después ya se produce la división y partición. Es lo aconsejable. Y eso ustedes tienen que aconsejar a sus clientes, ¿no? Hacerles entender que lo mejor es repartirse los bienes de esa manera y no pelearse, no, que aquí, que allá, no. Pues
Ahora, si papá lo único que ha dejado es una casa y son 5 hermanos, los 5 tienen derecho a la casa. Los 5 son herederos, pero los 5 quieren vivir ahí. No, que yo vivo aquí ya, yo ya estoy viviendo, no, que yo he construido. ¿Para qué construyes en terreno ajeno? Eso pertenece a la casa y por lo tanto han heredado todos los hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en estos casos, ¿qué es lo mejor? Porque hay unas peleas. En estos casos, lo mejor es vender el inmueble y dividirse el dinero. Pero como no va a pasar eso porque hay un hermano que dice, no, yo me quiero quedar, aquí he vivido, tengo recuerdos de mis padres y no, que yo necesito la paz. Líos. ¿Qué va a pasar? Va a tener que haber división y partición judicial ante el juez. Y al final el juez lo que va a ordenar es que se vende el inmueble. Si no, nunca se van a repartir el inmueble. Y ningún hijo tiene mejor derecho. No, yo me quedo a vivir acá. Yo también quiero vivir. No, ya no hay campo, pero es también mi casa. Y esos líos son terribles. Entonces lo mejor, vendan todo, divídanse la plata y se acabó. O el que quiere quedarse a vivir ahí por los recuerdos y todas esas cosas, que les compre a los demás su parte. Pues. Punto. Por eso ustedes tienen que aconsejar a sus clientes que lo mejor es, ¿no?, una división y partición acordada, voluntaria, cediendo un poco y de acuerdo a las necesidades y a los gustos de los herederos. Pues. Entonces, esa es la sucesión a título universal. Primero heredan todo y después ya se reparten. En cambio, la sucesión a título particular es aquella en la que, por lo general, se refiere a los legados, ¿no? A los legados. Es decir, yo, ¿no?, tengo mis 2 hijos, Caín y Abel, y ya sé que me voy a morir, y el médico me dijo, señor Meneses, su corazón ya está jugando los descuentos. Así que mejor vaya arreglando sus cositas, ordenando sus propiedades, ¿no? Bueno, doctor, le digo, qué bien que me haya dicho la verdad, ¿no? Porque eso de que a uno le digan, no tiene nada, ¿no? Eso que le dio y se desmayó y que le dolió y que le dio convulsiones y que despertó en estado de coma, no es nada, es una gripe. No, yo prefiero que me digan, mire usted, tiene tanto tiempo, su corazón ya está jugando los descuentos. De esa forma yo arreglo mis asuntos personales, aprecio un poco más la vida y me muero. Eso es mejor a que te digan que no tienes nada y un día despiertes muerto, ¿no? Entonces, como me dijo eso el médico, yo dije, voy a hacer mi testamento. Muy bien. Mis hijos Caín y Abel van a ser mis herederos, ni hablar, pues son mis hijos. Pero quiero dejarle un legado. ¿A quién? A Lola, mi secretaria. Una excelente secretaria, pues ahí se merece un legado, porque además soy viudo. Entonces le dejo a Lola $750,000. No se olviden que los legados tienen que estar dentro de la cuota de libre disposición que la ley te concede. Hablemos de la cuota de libre disposición. La ley concede a las personas, cuando hacen testamento, que pueden disponer de una parte de su patrimonio para lo que ellas quieran. Por eso se llama cuota de libre disposición. Si el causante tiene hijos o descendientes y cónyuge, solamente puede disponer hasta 1/3 de su, ¿no?, de su herencia, de su patrimonio, para dejar en legados, uno o varios legados. 1/3. Si el causante tiene descendientes y o cónyuge.
Un tercio. Ese es el famoso tercio de libre disposición. Ahora, si el causante no tiene descendientes, no está casado, ni tiene conviviente, el causante es soltero maduro, pero tiene papás, digamos, tiene su papá y su mamá, entonces la ley le concede una cuota más grande para disponer como él quiera. ¿Cuánto le concede? Un medio, o sea, la mitad de su patrimonio que puede dejar a quien quiera. El otro medio necesariamente es para sus ascendientes, en este caso para sus papás. ¿Bien? ¿Están viendo? Hay dos cuotas, un tercio y un medio. Ejemplos. Mi patrimonio es $1.000.000. Ya, vamos a redondear, pues, digamos, el valor de las casas, a todo, $1.000.000. Tengo mis dos hijitos, Caín y Abel, que son mis únicos herederos. Muy bien. Y yo quiero dejarle un legado a Lola, pues. No quiero nada y quiero dejarle un legado. Entonces le voy a dejar un legado a Lola. ¿Cuál? El departamento, ¿no?, en San Borja, cerca al Pentágono. Un lindo departamento. Ese departamento donde hemos sido tan felices trabajando, ahí se lo voy a dejar a Lola. Y además de eso, miren ustedes, si mi fortuna es $1.000.000, ¿cuánto es mi tercio de libre disposición? $333.000. ¿Se dan cuenta? Ese es mi tercio. O sea, yo podría dejar un legado o varios legados, ¿no es cierto?, hasta $333.000. Los otros $660.000 no los toco porque esa es la legítima de mis hijos, de Caín y Abel. O sea, eso es lo que les corresponde por derecho. Por eso se llama la legítima, lo que les corresponde. Pero mis 333 que la ley me permite, yo puedo hacer con eso lo que quiera. Entonces, en mi testamento, yo le dejo a Lolita, ¿no?, el departamento en San Borja. ¿Cuánto vale el departamento en San Borja? $300.000. O sea, está dentro del tercio de libre disposición. Así que mis hijos no van a poder saltar y decir, no, se ha pasado, no puede ser, no. Ya lo tengo calculado, pues, o sea, tampoco quiero que le hagan problemas a Lola, ¿no? Serán mis hijos, pero igual, ¿no?, el dinero vuelve ambiciosa a la gente. Así que yo digo, si mi tercio de libre disposición es 333.000 y el departamento vale 300.000, exacto, está dentro del tercio. Hago mi legado y el departamento en San Borja, ubicado en tal sitio, bla, 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 con todo lo que está dentro, se lo dejo como legado a Lola. El resto a mis hijos, pues, ¿no? Caín y Abel. ¿Se dan cuenta? Esa es una sucesión a título particular. ¿Por qué a título particular? Porque le estoy dejando a Lola el departamento. Ya se sabe que ese departamento ubicado en San Borja, en la Avenida del Aire, en tal sitio, pim, pum, pa, es para Lola. No hay vuelta que dar. Es por eso es a título particular. Estoy definiendo qué es lo que le dejo a ella. Y lo demás, para mis hijitos, pues. Caín y Abel. Tercio de libre disposición. Ahora, el medio, ¿cómo sería el medio? Un ejemplo. Igual, ¿no? No tengo descendientes, no estoy casado, no tengo conviviente, pero sí tengo papá y mamá. Y quiero hacer mi testamento. Entonces puedo dejar mi testamento, el 50% de mi patrimonio para la Biblioteca Nacional. Ahí está. ¿Estaría bien? Pues, ¿no? Muy bien, quiero, pues. ¿Y por qué puedo dejar el 50? Porque ya hemos visto que
Si solamente tengo ascendientes, la ley me permite dejar hasta un medio de mi patrimonio, o sea, hasta un 50%. El otro 50% no lo puedo tocar porque es para mis padres, papá y mi mamá. No se olviden que no tengo descendientes, cónyuge ni conviviente. Entonces, la ley me permite hacer esa situación. Esas son las cuotas de libre disposición. Y eso es una sucesión a título particular, cuando un bien específico está destinado a determinada persona. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo, por ejemplo, no tengo descendientes, no hay descendientes. No tengo ascendientes, no tengo ascendientes. No tengo cónyuge ni conviviente, no tengo cónyuge ni conviviente. Pero sí tengo hermanos, Hugo, Paco y Luis. Tengo sobrinos, los Huguitos, los Paquitos, los Luisitos. Tengo tíos, los hermanos de mis papás. Tengo primos, los hijos de mis tíos. Un montón. Tengo un montón de familia. Pero yo me voy a morir, hago mi testamento y no quiero dejarles nada. Ni agua a ninguno de esos. No lo dejo. Dejo todo ¿no? Toda mi fortuna la dejo, ¿no? A Lola. Fue la única persona que me quería y no todos esos tóxicos que solo quieren mi plata. Punto. ¿Puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, mi testamento. ¿Van a impugnar? Claro, les va a doler en el alma, no les estoy dejando ni agua, ni una gotita. Pero no tienen ningún derecho. Porque como yo no tengo descendientes, ascendientes, ni cónyuge, ni conviviente, no tengo herederos forzosos. Tengo herederos voluntarios, todo ese montón de gente. Pero no quiero dejarles nada. Todo se lo quiero dejar a Lola. Ya está, se lo dejo y punto. No hay vuelta que dar. Nadie puede oponerse a eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántas cuotas de libre disposición existen? 3. El tercio de libre disposición, el medio de libre disposición y el 100%. Cuando no tengo herederos forzosos, puedo disponer como me venga en gana. Así tengo un familión, hermanos, sobrinos, primos y todo lo que quiero. No quiero dejarles nada, no les dejo. Se acabó el asunto. Esos son detalles, ¿no?, que ustedes tienen que tener muy presente y conocerlos. Porque cuando existen problemas de sucesiones, y más si el causante tenía plata, la familia salta. Uy, los hermanos, ahí sí se acuerdan que mi hermanito, cómo lo quería, era mi hermano favorito. Los sobrinos que nunca te han visitado, ni cuando estabas enfermo, ni nunca, ni te llamaban en tu cumpleaños. Ahí aparece, ay, el tío tan bueno que, tan culto, mira cuántos libros leía. Ay, sí, sobrinos aparecen. Aparecen hasta los vecinos en todos lados. Todos me quieren. Claro, cuando uno se muere se vuelve bueno. Pero no quiero dejarles nada. Entonces, para eso uno tiene que hacer su testamento. Todo se lo dejo aquí, a quien yo quiera. Se lo dejo a mi club de ajedrez, ahí está. También para que compren un montón de tableros, paguen el alquiler de la casucha donde está el club de ajedrez, que tiene hasta goteras. Entonces, le doy a mi club de ajedrez. ¿Pueden reclamar? Van a reclamar, claro, ¿no? Al toque van a ir donde abogados que les van a decir, sí, claro, ustedes tienen derecho, ustedes eran los hermanos, ustedes eran los sobrinos, y el derecho divino, y la familia, y la moral. Van a tener abogados que les digan lo que ellos quieren escuchar. Les van a cobrar. Eso es lo primero que hacen los colegas. Y luego no van a poder hacer nada, porque legalmente, si yo no tengo herederos forzosos, puedo dejar mi testamento a mi club de ajedrez, le puedo dejar todo a Lola, le puedo dejar la Biblioteca Nacional.
y no pueden impugnar el testamento. ¿Con qué motivo? ¿Qué derecho tienen? ¿Se dan cuenta, muchachos? ¿Eh? Entonces, la sucesión a título particular es cuando está definido. También podría ser con mis hijos, un ejemplo. Yo los reúno a mis hijos, a mis dos hijos, a Caín y Abel, y yo les digo, miren, Caín y Abel, siéntense, tomen un café. Papá, ¿qué nos tienes que decir? ¿Por qué estás tan serio? Ya cállate, voy a hablar. Ya son grandes, pues ya tienen 32, tienen sus familias. Miren, me voy a morir. Ah, no digas eso, papá, cállate. Escucha, me voy a morir. Ya he hablado con el médico, no tengo más de 6 meses. Así que las cosas vamos a hacerlas bien. Tú, Abel, que eres abogado, te vas a quedar con esta casa y con mi estudio. Tú, Caín, que eres agrónomo, te quedas con el terreno y con la casa en Huaral, donde tenemos ahí los animales. Tú, Abel, te quedas con él, sedán. Tú necesitas un auto en la ciudad. Tú, Caín, necesitas la camioneta. O sea, yo puedo estar definiendo ya. Y les digo, voy a hacer mi testamento y en mi testamento voy a especificar qué es para cada uno de ustedes. ¿Están de acuerdo? No, papá, pero no digas eso, no. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, perfecto, muy bien. Además de eso es de acuerdo a lo que cada uno es, pues, ¿no? ¿Para qué Abel va a querer la tierra si él no es ganadero ni agropecuario, nada? Entonces, abogado, quédate con el estudio, con la casa, con los libros y con todo. Y tú, Caín, que vives, que te encantan los animales, las plantas y todo lo demás, vas a estar feliz ahí en Huaral. Ya, papá, bueno, si tú lo has decidido, aceptamos. Ya, perfecto. Entonces hago mi testamento y ya en mi testamento defino eso. Entonces, por ejemplo, ahí son mis herederos, pero en este caso ya serían herederos a título particular, porque cada uno ya sabe lo que le va a tocar. ¿Se dan cuenta? También se puede hacer eso. Bien. ¿Se está entendiendo hasta ahora? ¿Se está entendiendo? Ojalá, ojalá. Yo trato de hacerme entender y además de eso ustedes tienen el manual. Ya saben que el manual está en el campo virtual, donde está la guía y está el manual. Léanlo, por favor, léanlo porque yo explico, doy ejemplos, pero en el manual está también la teoría, la doctrina, para que esto, ¿no?, lo entiendan mucho mejor. Tienen el manual, utilicen. No queremos usar el manual, ¿qué será eso? Yo no leo manuales. No, puede haber alumnos que digan, no, Dios. Bueno, entonces lee el libro de sucesiones que quieras. Vas a encontrar lo mismo. De forma más difícil, quizás, con otras palabritas, pero igual, porque yo les enseño en base a la ley. Todo lo que yo hablo en clases, en los cursos que enseño, siempre son en base a la ley. Mis manuales son en base a la ley. No es que algo yo me invento, que a mí me parece, así debería ser. No, no. Lo que yo les enseño tiene que ser en base a la ley. Porque ustedes cuando sean abogados y abogadas van a aplicar la ley. ¿Ya? Entonces, les sugiero que lean ustedes el manualito, ¿no? El manualito. Ya, muy bien. Bien. Vamos a pasar ahora a la herencia. De la herencia ya habíamos hablado ¿no?, en la primera clase, ¿no? La herencia viene a ser el patrimonio que deja el causante al morir. ¿Y cómo estaba compuesta la herencia? La herencia estaba compuesta por los bienes, muebles e inmuebles, por los derechos o los créditos y por las deudas. Habíamos explicado bien qué bienes, qué cosas eran los bienes y bla, bla, bla. Créditos y derechos y también las deudas u obligaciones.
Si hay alguna duda o algo, revisen el primer video. El primero o el segundo, no sé. Creo que en el segundo está. ¿Ya? No pierden nada, lo tienen grabado y lo revisan. Para no estar repitiendo lo mismo. Solamente recordamos que la herencia es el patrimonio que está compuesto de bienes, derechos y obligaciones. Pero no todos los derechos que tenemos ingresan a la herencia. No. Hay derechos personalísimos, ¿no? Derechos muy personales, ¿no? Como de los derechos de carácter político, ¿no? El derecho que tengo a sufragar no lo voy a dejar a mis hijos porque hay derechos de sufragio. El derecho a la personalidad, el derecho a la integridad, al honor, el derecho a la intimidad. Esos son mis derechos, pero son derechos personales, pues, ¿no? Eso no se lo puedo dejar a mis hijos porque cada uno tiene ya su propio derecho a la personalidad, su propio derecho al honor. ¿Se dan cuenta? Entonces hay derechos que no los puedo dejar, no los puedo transmitir por herencia porque son derechos personales, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que dejamos son derechos patrimoniales. Los extrapatrimoniales, no, porque los extrapatrimoniales son, digamos, nuestros. Los derechos que dejamos son los derechos patrimoniales. Muy bien. Nos vamos a quedar acá. El siguiente video va a ser, ¿no? Voy a tocar un tema muy importante, que también es un tema que ustedes van a tener que explicar cuando vayan los clientes a sus consultorios. Sucede. Y no les gusta lo que les van a decir ustedes, lo que yo les voy a enseñar, no les gusta. No les gusta a los, a los, a los que van a consultarles. Pero es así, es la ley y ustedes les tienen que explicar. ¿Ya? Tienen que explicarles de forma tal que las personas que van a consultarles lo entiendan. Al principio no les va a gustar, pero lo van a tener que entender porque la ley es la ley. Por lo que yo les sugiero a ustedes que tengan en sus consultorios una pizarrita, bueno, no muy chiquita, una pizarra así, ¿no? Digamos de 1,20 m por 1 metro, pizarras esas de acrílico con los plumones, esas pizarras blancas que con plumones, ¿no? No esa pizarra. ¿Por qué? Porque muchas de las explicaciones que ustedes van a tener que dar cuando sean abogados, en derecho civil, en sucesiones, en familia, si son penalistas en penal, van a tener que dar las explicaciones dibujándoles, poniendo cifras, escribiendo a sus clientes, porque si no, los clientes no van a entender lo que ustedes digan. Tienen ustedes que, ¿no? Dibujar, escribir, en sus sesiones también. Y no es un cuaderno, sino, ¿no? Yo les aconsejo una pizarra no muy grande puesta, su plumón de colores, ¿no? Azul, rojo, verde y negro, los 4 colores. Y los clientes van a entender, porque van a ver y ustedes les van a dar una clase. Como yo se las voy a dar en el próximo video. Porque si no, no entienden, se cierran y... ¿sí? Es un consejo ya venido de la experiencia. Son más de 30 años ejerciendo, así que algo he aprendido de mi propia experiencia. Y no se pierde nada teniendo una pizarrita, no cuesta nada. Una de esas pizarras pues no pasa de 100 soles y no saben cuánta ayuda va a ser para ustedes. Bien, yo me despido, ¿no? Y agradezco pues vuestra atención. Me siento muy orgulloso de ser vuestro profesor y que ustedes persistan en el estudio del derecho. Superen todos los obstáculos, sigan adelante y lo pueden lograr.
¿Es difícil? Es difícil, pero vale la pena. Y cuando ya sean abogados y abogadas, cuando les estén poniendo la cinta celeste, ahí van a decir, caray, valieron la pena todos los sacrificios. ¿Ya, muchachos? Entonces, me despido de ustedes y, como siempre les digo, saluden a la familia del profesor Darío Meneses. Si no pierden nada, díganles, ¿no? Mi profesor Darío Meneses los saluda, papá, mamá, hermanos, no sé, con los que vivan. Es una muestra de respeto. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en el siguiente video. ¿Sí?